Educación física se denomina como a la formación en lo que respecta a la utilización del cuerpo humano con finalidad deportiva. Esto significa que la educación física comprenderá a todos los conocimientos que respectan al ejercicio físico, sus consecuencias y formas de recuperación. Este tipo de disciplina se orienta a dar respuestas a personas interesadas a cultivar el deporte y el ejercicio físico regular. Según el Libro Blanco, título de grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, ANECA, la educación física se sigue manteniendo, sobre todo en el ámbito educativo. Hoy se prefiere un término más amplio que no se restrinja a la enseñanza y pueda recoger desde la investigación básica sobre el movimiento o la actividad física general humana, hasta campos aplicados que no sean únicamente educativos, como el entrenamiento, la rehabilitación, la recreación o la gestión deportiva. A ese término genérico, ya sea actividad física, motricidad humana o movimiento humano, se incorpora la palabra ciencia o ciencias para significar la orientación científica del ámbito de estudio. La educación física para mí es una disciplina pedagógica que envuelve todo lo relacionado con el cuerpo y que también está enfocada como al desarrollo formativo e integral del ser humano. ¿Qué es la educación física? Se puede tener por entendido educación física como la materia o como la disciplina que se ejecuta durante los procesos de aprendizaje de movimiento del ser humano. Por lo general estos procesos educacionales se presentan en niveles básicos, en los cuales los patrones de motor no se han diferenciado de tal manera para poder llegar a un perfeccionamiento del mismo cuerpo, del mismo patrón motor. Según Internet, el deporte es toda aquella actividad en la que se siguen un conjunto de reglas, con frecuencia llevada a cabo con afán competitivo. Como término solitario, el deporte se refiere normalmente a actividades en las cuales la capacidad física del competidor son la forma primordial para determinar el resultado, ganar o perder. No obstante, también se usa para incluir actividades donde otras capacidades externas o no directamente ligadas al físico del deportista son factores decisivos, como la agudeza mental o el equipamiento. Tal es el caso de, por ejemplo, los deportes mentales o los deportes de motor. Los deportes son un entrenamiento tanto para quien lo realiza como para quien lo ve. Según ANECA, el deporte es un fenómeno social complejo, muy difícil de delimitar, tanto en lo que el ámbito de su práctica se refiere, como en lo relativo a su precisa conceptualización. Generalmente, las consideraciones que resultan válidas aplicadas a determinados ámbitos de la práctica deportiva no resultan aplicables a otras. Así es que en la actualidad el deporte no se configura como un fenómeno comunitario, unitario, sino más bien como un conjunto diverso de manifestaciones sociales. Bueno, el deporte para mí es como una actividad física que la puede realizar cualquier persona y normalmente es de tipo como competitivo, donde se pueden obtener triunfos o pérdidas y pues este deporte también lo puede diferenciar de un juego por pues desde la persona que lo practique. También puede ayudar a mejorar las condiciones físicas y psíquicas del quien lo realice. ¿Qué es deporte? Deportes son las actividades competitivas que están reglamentadas por ligas y por federaciones y cuyas prácticas se realizan en espacios que están delimitados. Me explico. Si es un campo de fútbol debe tener unas mediciones específicas según la reglamentación de la FIFA. Y todo esto sucede en la mayoría de los deportes que estén federados y que estén olímpicamente reconocidos. Según ANECA, el deporte es un fenómeno social complejo, muy difícil de delimitar, tanto en lo que el ámbito de su práctica se refiere,
como en lo relativo a su precisa conceptualización. Generalmente, las consideraciones que resultan válidas aplicadas a determinados ámbitos de la práctica deportiva no resultan aplicables a otras. Así es que en la actualidad el deporte no se configura como un fenómeno comunitario, unitario, sino más bien como un conjunto diverso de manifestaciones sociales. ¿Qué es deporte? Deporte son las actividades competitivas que están reglamentadas por ligas y por federaciones y cuyas prácticas se realizan en espacios que están delimitados. Me explico. Si es un campo de fútbol debe tener unas mediciones específicas según la reglamentación de la FIFA. Y todo esto sucede en la mayoría de los deportes que estén federados y que estén olímpicamente reconocidos. Según Internet, el deporte es toda aquella actividad en la que se siguen un conjunto de reglas, con frecuencia llevada a cabo con afán competitivo. Como término solitario, el deporte se refiere normalmente a actividades en las cuales la capacidad física del competidor son la forma primordial para determinar el resultado, ganar o perder. No obstante, también se usa para incluir actividades donde otras capacidades externas o no directamente ligadas al físico del deportista son factores decisivos, como la agudeza mental o el equipamiento. Tal es el caso de, por ejemplo, los deportes mentales o los deportes de motor. Los deportes son un entrenamiento tanto para quien lo realiza como para quien lo ve. Bueno, el deporte para mí es como una actividad física que la puede realizar cualquier persona y normalmente es de tipo como competitivo, donde se pueden obtener triunfos o pérdidas y pues este deporte también lo puede diferenciar de un juego por pues desde la persona que lo practique. También puede ayudar a mejorar las condiciones físicas y psíquicas del quien lo realice. El entrenamiento deportivo es un proceso continuo de trabajo que busca el desarrollo óptimo de las cualidades físicas y psíquicas del sujeto para alcanzar el máximo rendimiento deportivo. Este es un proceso sistemático y planificado de adaptaciones morfofuncionales, psíquicas, técnicas, tácticas, logradas a través de cargas funcionales crecientes, con el fin de obtener el máximo rendimiento de las capacidades individuales en un deporte o disciplina concreta. El libro Entrenamiento Deportivo, Alta Metodología y Planificación por Armando Forteza de la Rosa en el año 2009 dice que el entrenamiento deportivo precisa de instrumentos que detecten el cambio, siendo el método experimental el más adecuado ya que es el de mayor potencia explicativa a la hora de establecer relaciones de casualidad. Pero el estudio del cambio resulta a veces problemático por razones conceptuales. No existe unanimidad respecto a los atributos que definen el cambio y razones metodológicas que provienen de las metas que interesa alcanzar a través de la investigación, todo lo cual puede desaconsejar el uso exclusivo del método experimental. Por todo esto resulta conveniente disponer de otros métodos de investigación que complementen al experimental o lo sustituyan en aquellos casos en que la aplicación de este es inviable. El entrenamiento deportivo, lo entiendo como algo ya más planificado, algo organizado, que, que involucra ya más como las cargas que se le incrementan al organismo para un desarrollo más de capacidades y cualidades físicas. Esto se basa más como hacia el rendimiento deportivo de un atleta, básicamente. ¿Qué es entrenamiento deportivo? Entrenamiento deportivo lo podemos entender como el desarrollo específico de las potencialidades de cada uno de los practicantes en un deporte. Es decir, si yo soy atleta, ¿qué debo potenciar como atleta y qué necesita mi deporte para que yo sea el mejor? Por eso el entrenamiento deportivo lleva una especificidad corporal y motriz. Escuelas de formación.
Las escuelas de formación deportiva se definen como estructuras pedagógicas que incluyen programas educativos extraescolares implementados como estrategia para la enseñanza del deporte en la población inscrita en ellas, principalmente en el niño, la niña y el joven, buscando su desarrollo motriz, cognitivo, psicológico y social, mediante procesos metodológicos que les permitan su incorporación a la práctica del deporte de manera progresiva. ¿Qué son escuelas deportivas? Las escuelas deportivas son los centros que han sido creados a nivel estatal para la formación e iniciación del deporte en nuestras edades, primeras edades. Lleven como objetivo esta fundamentación para llevar al rendimiento máximo de nuestros deportistas. Las escuelas deportivas las entiendo más como esos espacios que brindan para niños, niñas, jóvenes, para que inicien un proceso como de fundamentación, de aprendizaje, o pues para que se especifiquen en un deporte pues al que les guste. Esto ya es como más de carácter formativo, como más específicamente a que se enfoquen a lo que el niño quiere para su futuro. Según el libro Las nuevas escuelas deportivas, propuestas para hacer y propuestas para no hacer de Antonio Jesús Rueda Fernández, Walseul en 2010, dice que las escuelas deportivas en un primer lugar nace el que se denomina libro teórico de la colección Las nuevas escuelas deportivas, para después hacer las obras sobre el fútbol, baloncesto y balonmano. Los tres libros prácticos siguen el mismo esquema y están asentados sobre los mismos principios. Estos hechos por el mismo motivo, por los niños y las niñas. Ellos y ellas no se merecen tener un entrenador que les grite, que les exija ganar antes de disfrutar, que les haga ver el equipo contrario como enemigos, sino como personas. Estos niños necesitan una persona que los eduque a través del deporte, que los oriente y aconseje, que les ayude y además, ya que les gusta practicar el deporte, que tengan unos buenos principios tácticos y técnicos, así como pedagógicos. La educación extraescolar es un sistema educativo fundamental para el proceso de desarrollo y formación integral de los niños, niñas y jóvenes, complementario de la escuela e integrador de la familia y la sociedad. La combinación de la enseñanza tradicional con enfoques extraescolares tiene que permitir al niño acceder a las tres dimensiones de la educación, es decir, la ética y cultura, la científica y tecnología, y la economía y la económica social. La educación extraescolar la entiendo más como todo lo que se realiza por fuera de un entorno escolar o de un colegio, pero que sin embargo no deja de tocar el tema como de la educación. Son como esas actividades que van externas, pero que igual van a ayudar a la formación del estudiante. ¿Qué es la educación extraescolar? Es el tiempo utilizado por cada uno de los alumnos para el aprendizaje y el desarrollo de tareas como investigaciones, como trabajos, como lecturas dejadas o dadas por los docentes o por los maestros para que estos alumnos tengan una profundización y un mejor aprendizaje de los temas. Según la ley 181 de 1995, el Congreso de Colombia decreta en el título 1 disposiciones preliminares que la educación extraescolar es la que utiliza el tiempo libre, la recreación y el deporte como instrumentos fundamentales para la formación integral de la niñez y de los jóvenes y para la transformación del mundo juvenil con el propósito de que éste incorpore sus ideas, valores y su propio dinamismo interno al proceso de desarrollo de la nación. Esta educación complementa la brindada por la familia y la escuela y se realiza por medio de organizaciones, asociaciones o movimientos sobre la niñez o de la juventud e instituciones sin ánimo de lucro que tengan como objetivo prestar este servicio a las nuevas generaciones. El deporte formativo se integra a la comunidad educativa para fomentar la práctica deportiva y recreativa, como medios de conservación de la salud física, mental, afectiva y social, creando hábitos saludables que conlleven a mejorar la calidad de vida y fortalezcan los valores
franciscanos. ¿Qué es el deporte formativo? Como anteriormente se han enunciado en las escuelas deportivas, en las escuelas de formación, el deporte de formación tiene como finalidad la fundamentación básica de los elementos técnicos primarios de cada deporte. El deporte formativo lo entiendo como la base que tienen los niños o jóvenes cuando van a practicar algún deporte para alcanzar grandes metas cuando sean grandes. El deporte formativo, según ANECA, se mueve en torno a dos dimensiones. Por una parte, el calificativo de base, que implica una acción en el comienzo de la práctica deportiva, es decir, la existencia de una fase de iniciación a la práctica de la actividad física y el deporte. Por otra parte, se supone que el deporte de base comprende a la gran base de practicantes deportivos que por unas causas u otras no han accedido a niveles superiores de la competición deportiva. El deporte asociado es todo aquel que se practica de manera organizada y ha venido surgiendo por la necesidad que han tenido distintos organismos deportivos de participar en competencias fuera de los límites de nuestra jurisdicción. El deporte asociado tengo entendido que son todos aquellos deportes que se realizan en conjunto, como pues bien han surgido a través del tiempo, de la historia, como el voleibol, el baloncesto, el fútbol, y pues que tienen algún fin o como su mismo nombre lo dice, es asociado porque necesitas como de otras personas para alcanzar un triunfo o un éxito a nivel deportivo. A nivel nacional e internacional, el deporte asociado es coordinado por el Comité Olímpico Colombiano y por el Comité Paralímpico Colombiano en el caso de las personas con limitaciones físicas, mentales o sensoriales. Estos comités formulan, integran, coordinan y evalúan las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con el deporte competitivo de alto rendimiento y con la formación del recurso humano no propio del sector. ¿Qué es deporte asociado? Se puede entender el deporte asociado como las aglomeraciones de personas de un mismo deporte para conformar una liga, una federación o un club. Se considera deporte de rendimiento la práctica deportiva dirigida a la consecución de los máximos resultados en las diferentes competiciones, que resulta de interés para la comunidad, tanto por su función representativa como por servir de estímulo para la práctica deportiva. El deporte de rendimiento es como el deporte o la práctica deportiva que realiza un atleta o un jugador para alcanzar unos máximos resultados en diferentes competencias. Esto ya se basa prácticamente en la exigencia máxima de lo que tú das para conseguir grandes logros. ¿Qué es deporte de rendimiento? El deporte de rendimiento es el último escaño que llega a cruzar o a pasar un deportista. Es la etapa de competencia, es la etapa de campeonatos, es la etapa donde va a dar su 100% y de estar representado en todo el entrenamiento, todas las horas de entrenamiento deportivo que él ha tenido para la consecución de estos fines. Según el libro Acondicionamiento Físico para Deportes de Alto Rendimiento del autor Foran Bill, dice que los deportistas de hoy en día, batiendo marcas que se creen imbatibles en parte debido a los avances del entrenamiento, dice que combina las explicaciones claras de esos métodos de entrenamiento con ejemplos de programas de entrenamiento, secciones de trabajo y ejercicios para obtener el máximo rendimiento de su aplicación y de sus resultados, lo que expertos conocidos llamarían rendimiento deportivo. El rendimiento deportivo lo podemos definir
como una acción motriz cuyas reglas fija la institución deportiva, que permite a los sujetos expresar sus potencialidades físicas y mentales. En el libro Entrenamiento óptimo, cómo lograr el máximo rendimiento de Jürgen Weinecke, en el año de 1994, página 2, la definición a la capacidad de rendimiento deportivo expresa el grado de mejora posible de un rendimiento de orden motriz en una actividad deportiva determinada. Las estructuras complejas que la condicionan dependen de cierto número de factores específicos. El rendimiento deportivo, bueno, esto ya supongo que es más enfocado como al logro que tú quieres obtener o conseguir. Ya eso es como la máxima explotación que tú le haces a los recursos o a las condiciones en las que uno se encuentra para un deporte o para una actividad. ¿Qué es rendimiento deportivo? El rendimiento deportivo es el escalón en donde todas las capacidades y todos los entrenamientos van a demostrar su fruto. Es el deporte donde se ve la competencia, se ven los campeonatos, se ven los torneos de nivel internacional, en los cuales el deportista debe competir para conseguir sus logros y asimismo poder conseguir escalafones que lo lleven a superarse y a mejorar sus estadios de rendimiento deportivo.